Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Estructura del Derecho de Familia y de la Infancia del profesor Rodrigo Barcia Lehmann de la Universidad Autónoma de Chile. En esta oportunidad van a presentar el libro la profesora Maricruz Gómez de la Torre Vargas, el profesor Francesco Carreta Muñoz y también al terminar esta actividad el profesor Rodrigo Barcia, el autor del libro que se está presentando en esta oportunidad, también va a dirigir algunas palabras. En consecuencia, y sin más, le voy a dar la palabra a la profesora Maricruz Gómez de la Torre Vargas, que va a comentar esta obra. La profesora Maricruz Gómez de la Torre es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y además es profesora titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile. Dejo en consecuencia con ustedes a la profesora Maricruz Gómez de la Torre. Profesora. Gracias. Buenas tardes. Es muy honroso para mí presentar la obra Estructura del Derecho de Familia y de la Infancia del profesor Rodrigo Barcia. No solo por la alegría que me produce que mi gran amigo, el profesor Barcia, haya terminado y editado un nuevo libro, sino también porque se incorpora a la doctrina del derecho de familia y de la infancia una obra que sin lugar a dudas logra plasmar los nuevos paradigmas en esta materia. Una obra que presenta nuevas visiones e interpretaciones que nos ayudan a comprender y reflexionar sobre el derecho de familia y de la infancia en el Chile del año 2021. Nos encontramos ante una obra de 2 tomos que comprende en total casi 1520 páginas. Una hazaña en los tiempos del Twitter. Esto le permite integrar en su investigación un completo y actualizado análisis de las instituciones del derecho de familia e infancia, tanto en su regulación nacional como en el derecho comparado. El autor nos informa de una primera versión de su trabajo que nace en el año 2011 con el título Fundamento del Derecho de Familia e Infancia. Como entre los años 2011 y 2020 el derecho en esta área ha sufrido profundas transformaciones, el autor debió actualizarlo y enriquecerlo. Esto hasta tal punto que pese a mantener la estructura inicial de ese libro, el que tenemos en nuestras manos ahora, es una obra totalmente diferente a la que vislumbrada 10 años atrás. Por lo mismo, esto grafica el espíritu del derecho de familia e infancia y su evolución en nuestro país. Recuérdese que a partir del regreso de la democracia, la sociedad chilena experimentó profundos cambios, los que han provocado un remesón en las distintas instituciones del derecho de familia y de la infancia. Así, se impuso una nueva filosofía jurídica con fundamento en la Constitución política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado chileno. Se modificó el concepto de familia para integrar nuevas realidades y comienza a incorporarse al derecho de familia conceptos hasta entonces impensados, como la autonomía de la voluntad e intervención mínima del Estado en materia de familia, la igualdad entre los cónyuges y de padres, el divorcio, entre otros temas. En materia de infancia y adolescencia, con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, se produce un cambio de paradigma que mira a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos con autonomía progresiva, con derecho a participar en todas las medidas que se tomen respecto a ellos. Se produce junto a ello una actualización que introduce en nuestra legislación principios como la igualdad entre los hijos, aboliendo la tan dañina diferenciación que hasta entonces se plasmaba en nuestra legislación civil, el interés superior del niño,
el derecho a la identidad y el derecho del niño a ser oído. Estos cambios incidieron en reformas trascendentales como la Ley 19.585 sobre filiación, la Ley 19.620 sobre adopción de menores, la Ley sobre violencia intrafamiliar, la Ley del matrimonio civil que introdujo el divorcio con disolución de vínculo, la Ley de tribunales de familia, entre tantas otras. Toda una revolución en nuestra sociedad y en el derecho que hasta entonces se conocía. No obstante, debemos reconocer que estos cambios no se han detenido. En el año 2021, nuestra sociedad sigue reflejando un proceso evolutivo que lleva a cambios tan profundos que incluso está haciendo tambalear algunas de las instituciones más arraigadas del derecho de familia y de la infancia. Ahora, el matrimonio no es el único estatuto regulador de la pareja, teniendo también la unión civil heterosexual y de un mismo sexo reconocimiento expreso en nuestro sistema jurídico. Se observa, asimismo, que la mayoría de los niños del país lo hacen fuera del matrimonio, realidad a la que el derecho no puede ser ya indiferente. Con respuesta a esto se separa matrimonio de filiación, se separa concepción de sexualidad y se disocia gestación de maternidad en la aplicación de la gestación subrogada. Incluso hoy nos encontramos con que el matrimonio igualitario es casi una realidad. Además, dos mujeres pueden consensuar su participación en el nacimiento de un hijo o hija. Una puede asumir la concepción y la otra la gestación. Y la adopción por parejas del mismo sexo alcanza legitimación social. Así también queda cuestionado el sistema binario de la filiación. Estamos ante una sociedad chilena que ya no es lo que era. Ha evolucionado, tiene nuevas creencias, nuevos principios, que en solo 10 años muestra transformaciones abismales. Con este panorama, es válido preguntarse si este libro puede prepararnos para estos cambios. La respuesta es afirmativa. Se dice que un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Definitivamente este libro lo logra y puede definirse como un verdadero tratado. Por ello, no sería serio referenciar 1520 páginas. La tarde no nos alcanzaría. Tendríamos que estar días hablando al respecto. Sin embargo, puedo decir que nos encontramos ante el libro de consulta, tanto para investigadores y académicos, como para operadores del derecho. Es una obra que plantea ideas sumamente interesantes y a ratos controvertidas sobre familia e infancia, que contribuyen al debate y al crecimiento de la doctrina. En su primer capítulo, enfocado precisamente al moderno derecho de familia y de la infancia, el profesor Barcia no solo nos habla de la nueva concepción de familia y las modificaciones que ha sufrido el derecho chileno en estas materias, sino que aborda en profundidad los principios del derecho de familia y de la infancia. Nos señala así que el derecho de familia y de la infancia está basado en principios que constituyen un modo de aplicación directa, aunque restringida, del derecho. En otras palabras, plantea que los principios conviven con una forma de aplicación directa, complementaria y a veces correctora de las reglas plasmadas en nuestras normas. Con todo, nos advierte que un derecho basado en principios necesariamente debe ser muy riguroso, de lo contrario se puede caer en la arbitrariedad, y que las sentencias deben mantener altos grados de certeza y coherencia, pues en estas materias se aborda uno de los elementos más precisados por la persona, el núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Estas ideas ya se observaban en su libro publicado en el año 2011. Sin embargo, el autor reconoce actualmente que el entusiasmo planteado en ese entonces se ha visto ensombrecido por los temores que ya se advertían con respecto de un derecho basado en reglas y principios. Señala también que lamentablemente en muchos temas de relevancia,
tanto la dogmática civil como jurisprudencial nacional se han alejado del apego de la ley y de la dogmática comparada más relevante. Por ello, postula lo que a su criterio es una necesaria reforma a los tribunales de familia y a la doctrina civil chilena. Por ejemplo, en materia de cuidado personal, postula que la ideológica interpretación que se ha hecho de la reforma introducida por la ley 20.680, pese a ser una de las principales reformas al derecho de la infancia de los últimos años, ha sido parcial. La norma no estaría siendo aplicada íntegramente y los tribunales de familia no estarían aplicando artículos claves de la reforma, como el artículo 224.1 referido a la corresponsabilidad parental. En tal sentido, postula que se ha ignorado que la corresponsabilidad es una aplicación concreta del principio del interés superior del niño. Y por ello, discrepa de la mayoría de la doctrina al señalar que recurriéndose a estos principios, el juez puede declarar el cuidado personal compartido pese a la oposición del otro padre. En el segundo capítulo, el profesor Barcia aborda minuciosamente temáticas como los esponsales, el derecho matrimonial y el acuerdo de unión civil. Aquí hace referencia a los aspectos tradicionales de la unidad, como son las formalidades de celebración tanto del matrimonio como del acuerdo de unión civil, y la regulación de los aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales. Destaco aquí su tratamiento con respecto a la compensación económica. El autor denuncia en esta materia que parte de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales de justicia han confundido indemnización de perjuicios con compensación económica y que por tal motivo el quantum de la compensación se ha comenzado a fijar conforme a un criterio de indemnización de perjuicio, como lo es la pérdida de la chance u oportunidad. En otras palabras, postula que tal doctrina y jurisprudencia harían sinónimos el menoscabo económico y los criterios para determinar el quantum y el daño en la responsabilidad civil. Por tal motivo, el profesor Barcia recalca que el daño moral no puede ser demandado como compensación económica, porque el objeto de esta figura no es compensar daño, sino distribuir equitativamente los recursos obtenidos durante el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Lo anterior no significaría que no se pueda demandar por daño moral por incumplimiento de los deberes del matrimonio. Es una cuestión que aborda a propósito de la procedencia de la responsabilidad civil en materia de familia, al concluir que la indemnización del daño solo procedería en casos graves y en la medida en que estemos frente a un grado de antijuridicidad y culpabilidad propia de la responsabilidad civil. El capítulo cuarto se inicia refiriéndose a la filiación, los principios que la informan y sus efectos. Considero importante este apartado porque estimo que es una de las materias que se verá más afectada por los cambios sociales y normativos antes descritos. Destaco que el tratamiento que recibe el derecho a conocer el origen biológico como un derecho fundamental de la infancia y adolescencia es un real aporte para la investigación de la filiación, especialmente en el tratamiento de las acciones de filiación, distinguiendo entre la investigación de filiación para efectos de determinación del estado civil y la investigación para conocer el origen biológico, como sería en los casos de adopción o de los donantes cuando se aplican las técnicas de reproducción asistida. Lo mismo se puede decir del interés superior del niño. Hay un análisis en profundidad con respecto a la incorporación de este principio en nuestra legislación. El profesor Barcia hace algunas consideraciones en torno al derecho comparado a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la relación entre el interés superior y la protección del niño.
Lo sintetiza señalando que es un principio de protección de la infancia que comprende normas civiles, penales y administrativas. Existe además un apartado sobre el Estado civil, un capítulo sobre la protección de los incapaces, tema sumamente relevante y de gran discusión doctrinaria en la actualidad, y cierra con la regulación de los alimentos en el derecho chileno. En definitiva, el libro que presento el día de hoy abarca las más importantes instituciones del derecho de familia e infancia. Contiene un análisis global y pormenorizado de cada una de las figuras que lo componen, y no solo destinado a la familia o a la infancia, como es lo habitual en nuestra doctrina. Se esté de acuerdo o no con las tesis del autor, no hay duda que el profesor Barcia tiene ideas propias, que fundamenta con auxilio de la más completa doctrina y jurisprudencia internacional. Por ello, podemos concluir que es un libro serio, riguroso, que nos está preparando para los profundos cambios y reformas que se nos vienen en materia de derecho de familia y de la infancia. Felicitaciones, Rodrigo, y este libro hay que comprarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gómez de la Torre, por su presentación. A continuación, le doy la palabra al profesor Francesco Carreta Muñoz. El profesor Carreta es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor de Derecho Procesal en la misma casa de estudios y además es juez del Tribunal de Familia de Valparaíso. Profesor Carreta, le otorgo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no? ¿Bien? Pregunto porque es primera vez que uso esta plataforma, ¿bien? Pero ha funcionado perfecto. Bueno, Maricruz ya lo dijo todo. ¿Qué más puedo decir? Yo sí que voy a ser muy sintético a continuación, después de la completísima recensión que ha hecho Maricruz. Bueno, agradezco esta invitación a la Universidad Autónoma, también al profesor Contardi, y la verdad me sorprende, ¿no? Para mí es un honor que me hayan invitado a presentar este libro. La verdad no veo cuáles son mis méritos frente a un autor de la categoría Rodrigo Barcia. Sospecho que es la amistad que nos une, que nos ha llevado a escribir algunas cosas juntos más que mis méritos académicos, ¿no? De cualquier manera digo esto, no con un fin meramente laudatorio, sino para que tengan presente que les hablo desde la perspectiva de un profesor que de manera incipiente pesquisa materias relacionadas al derecho procesal y que además ejerce la judicatura de familia. Creo que este background me permite apreciar la obra que paso a comentar desde varios puntos de vista, que pretendo reseñar a continuación, y les insisto, espero no repetir nada de la completísima recensión que ha hecho Maricruz recién. Bien, dicho esto, intentaré decir algunas impresiones sobre el aporte que el libro Estructura del Derecho de Familia y de la Infancia, en mi opinión, implica en estas materias. Desde un punto de vista general, no cabe duda de que esta obra cae en un momento crucial del progreso del derecho extrapatrimonial. Estamos justo en la progresión desde un sistema de protección a la infancia que, en mi opinión, comienza desde principios del siglo pasado, pasa por un hito importante que es la Convención de Derechos del Niño y se proyecta hasta un sistema integral de los derechos de la niñez que veremos inaugurado prontamente con la promulgación de la nueva ley llamada de la misma manera. De acuerdo con mi impresión, vaya que esa ley va a necesitar una buena interpretación y un insumo interpretativo que es el que comento a continuación. Bueno, entonces, en este eslabón del tiempo presente debemos preguntarnos hacia dónde vamos con los derechos de la niña, que es precisamente lo que, aún sin hacer referencia a esta pregunta, el profesor Barcia nos explica con sobrada coherencia en los dos tomos que constituyen su obra, y nos introduce en el que él mismo denomina el moderno derecho de familia y la infancia. Para contestar esta interrogante, en la menuda actividad dogmática que implica un trabajo como este, de más de 1000 páginas y 2 tomos, observo que eligió una sistematización que parte por una previa definición sintética de todo el contenido de la obra en una palabra que en mi opinión es clave: estructura.
Este vocablo es muy adecuado para reflejar lo que este estudio pretende abarcar. Ello porque el profesor Barsi ha articulado, distribuido y ordenado las partes de un conjunto de conocimientos del derecho de familia e infancia que se haya disperso en normas nacionales e internacionales que obedecen a tiempos y parámetros distintos, para luego ensamblarlos en un armazón simétrico y didáctico que armónicamente es sostenido por apartados que ha ordenado de la manera que a continuación enuncio. En el primer capítulo aborda, como es de esperar, el concepto de familia y todas sus implicancias jurídico-sociales. Desde allí salta el análisis de la reglamentación que parte desde el matrimonio, el acuerdo de unión civil, la separación y el divorcio. Resulta interesante en esta primera parte la forma como es descrito el principio del interés de la familia. Yo hasta ahora tenía entendido que la directriz en este caso era el conocido principio de protección de la familia, consagrado en la Constitución desde antaño. Pero Rodrigo aclara, y esto me ha dado luces para mis propias investigaciones, de que este imperativo es mucho más amplio de lo que yo pensaba y se extrae desde toda la normativa internacional sobre este tópico y posee ingentes consecuencias prácticas, como la interpretación correcta de lo que debe entenderse como el cónyuge más débil en el matrimonio. Muy destacable en este apartado es, como ya dijo Maricruz, la visión que el profesor Barcia tiene sobre la compensación económica, y en esto es un outsider de la doctrina nacional que ha escrito sobre el punto. Y estoy muy de acuerdo con él, porque me da la impresión, leyendo otros autores, que el tratamiento doctrinal y judicial sobre esto se inclina, aunque no se diga expresamente, a darle la naturaleza de una indemnización de perjuicios que recurre al daño para determinar la compensación, en circunstancias que yo creo, al igual que Rodrigo, que esto no es, ¿no es cierto?, una indemnización de perjuicios. En efecto, no es el empobrecimiento injusto a la causa del menoscabo económico, sino que posee un fin asistencial de carácter funcional la compensación, basada en el principio de protección de la familia. Esta, en síntesis, debe efectuarse solo en una prognosis que valore las condiciones futuras del cónyuge acreedor de la compensación, solo por el tiempo en que sus circunstancias puedan variar para mejor. En el capítulo tercero nos habla sobre la tutela judicial de los niños, niñas y adolescentes en sus diversas formas, con un especial enfoque en la sustracción internacional de menores, que se plantea en un no número menor de casos en tribunales a la luz del convenio de La Haya y el auto acordado 205-2015 de la excelentísima Corte Suprema. Aquí orienta al lector hacia las soluciones que tanto los tribunales nacionales como internacionales han tomado sobre esto, por lo que yo creo que es una muy buena orientación para la práctica forense de cómo proceder en estas materias. En el capítulo cuarto está lo que yo considero es la mayor contribución de este trabajo, sin desmerecer el resto, por cierto. En esta parte no queda en el tintero ninguno de los principios rectores del derecho de la niñez que son examinados y expuestos con toda claridad. En esto Rodrigo parece tener una gran lucidez, es decir, en el examen coordinado del derecho vigente con la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional referente a este punto. Se observa en ello una especie de sinergia entre todos estos tópicos que se unen armónicamente para entregarnos de manera didáctica un conocimiento complejo y un cierre que permite delinear toda la comprensión del fenómeno de la importancia práctica de las directrices en el derecho de familia, que ha rotulado afortunadamente a mi juicio de la siguiente manera, abro comillas, a modo de reflexión en torno a la forma en que los principios influyen en el derecho de la infancia, cierre de comillas. He recibido mucha luz de un tema que hace tiempo yo en esto he venido indagando, es decir, en el balance entre los derechos de los padres y los hijos frente a la eclosión de los derechos de los niños, y un discurso que el día de hoy parece ponerlos por sobre incluso los derechos de sus progenitores en cualquier circunstancia. En esto, Rodrigo nos aclara que el interés del niño no contempla una visión exagerada sobre esto, sino que un equilibrio y un rol preponderante de los padres en el desarrollo de los derechos de sus hijos. En esto el Estado ejerce también, según él dice, una protección subsidiaria y no complementaria, ni menos excluyente. Luego, en un no menor número de páginas también, y en la misma labor dogmática que he venido diciendo, con abundante examen jurisprudencial,
el profesor Barcia expone acerca del difícil tema de la afiliación y todos sus efectos. Dentro de esto destaco la visión crítica que el profesor Barcia posee sobre el tratamiento que los jueces le han podido dar al cuidado personal y a la relación directa y regular de los hijos después de las reformas del año 2013, ya que al parecer algunos tribunales, no el mío por cierto, no consideran estos derechos deberes de manera adecuada con todas las implicancias que el régimen de corresponsabilidad implica para la ejecución de ellos. Y se han limitado a los típicos fin de semana por medio más el régimen alternado de vacaciones y festividades. Coincido, desde mi experiencia como juez, que esto se puede deber, como dice Rodrigo, a el desconocimiento de que existe para el padre no custodio un derecho privilegiado en esta materia. Creo que en este sentido, aunque esto sería materia de una indagación de carácter psicosocial, el padre no custodio se le achaca cierta culpabilidad, lo que lo lleva a sufrir una suerte de discriminación sin fundamento legal alguno en estas materias. Pues bien, Rodrigo cierra su obra con un capítulo 7 donde trata el derecho a alimentos que cuantitativa y cualitativamente está muy en boga en la actualidad. Desde una perspectiva numérica, si consideramos que las causas judiciales donde incide este imperativo, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, constituye el mayor volumen de casos que se tramitan en los juzgados de familia en Chile, cerca del 33% de los ingresos anuales. Desde una perspectiva de fondo, pienses en toda la discusión a la que han llevado los actuales retiros de la AFP, vamos ya para el cuarto, sobre la responsabilidad que el Estado podría asumir a futuro en el pago de las pensiones. Y desde una forma menos evidente, vemos en los alimentos una indesmentible perspectiva de género, si es que probablemente los deudores de pensiones de alimentos son, en su mayoría, hombres que las pagan en favor de sus hijos que son cuidados por sus madres, según lo ha constatado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el informe contra la discriminación en contra de la mujer en el Estado chileno el año 2015, donde ha expuesto lo siguiente: el 98% de las madres chilenas separadas debe recurrir a los juzgados para obtener el pago de las pensiones por parte de sus exparejas, lo que genera grandes niveles de injusticia social a niños y niñas e indirectamente a las madres que tienen que mantener solas a sus hijos. En conclusión, ¿qué puedo decir? Creo que la obra de Rodrigo es un vital insumo para la interpretación del actual derecho de familia e infancia y será de mayor provecho para la aplicación del nuevo Estatuto de la Niñez que partirá prontamente. Y en este mismo sentido, creo que va a ser un libro de consulta, y es ya un libro de consulta obligada para investigadores, profesores y magistrados. Incluso su simpleza, que nada le resta profundidad, también será un gran aporte a los alumnos de pregrado que cada día más, como lo he observado en la cátedra, se interesan por estas materias. Así que, Rodrigo, te felicito. Bien, agradecemos al profesor Carreta por sus palabras. Y antes de otorgarle la palabra al autor de la obra, solamente quiero destacar que la obra Estructura del Derecho de Familia y de la Infancia fue publicada por la editorial Thomson Reuters el año 2020, hace muy poquito tiempo. Es una obra que tiene 2 tomos, monumental, de 1520 páginas, y que trata, además, probablemente todos los temas relacionados con el derecho de familia, y no solamente en la perspectiva civil, sino también acorde a la perspectiva procesal, como también ya han adelantado los presentadores. Se trata, en consecuencia, de una obra que se va a transformar en una de consulta obligada, tanto para practicantes del derecho, jueces, académicos y alumnos. Finalmente, entonces, dejo con ustedes al profesor Rodrigo Barcia, a quien también felicitamos por esta obra que ha colocado a disposición de el medio chileno de familia. Profesor Barcia. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Antes que todo, o antes que nada, no sé cómo ustedes prefieren, quisiera
señalar mi más profundo desacuerdo con el profesor Carreta en torno a sus credenciales intelectuales. Yo, por favor, les recomiendo que lean sus magníficos artículos sobre el derecho del niño a ser oído. Yo creo que Francesco es hoy día el que más sabe y ha escrito sobre este tema. Y en derecho procesal, en su magnífico trabajo sobre la coherencia dentro del derecho procesal. Dicho este reclamo, quiero también señalar mi profundo agradecimiento a estos dos profesores y al moderador también, por supuesto, que me preceden por el cariño que les tengo y el respeto intelectual. Así que van, de verdad, lo digo sinceramente, mi más sentido satisfacción en escucharlo y en que además somos una comunidad de profesores que nos debemos cierto respeto, pero además con ellos tengo una amistad que obviamente se manifiesta tanto en lo que ellos han señalado como lo que yo vengo a señalar. Ahora, en torno a la obra, primero también con mis colegas de Derecho Civil, Familia e Infancia les presento todo mi respeto y excusas porque muchos de los temas que ahí trato son en cierta medida polémicos. Mi ánimo no es polemizar, sino que mi ánimo es tratar de plasmar ciertas ideas, como bien planteó Francesco, en torno a que hay una estructura, si ustedes quieren, jurídico-ideológica detrás del libro, pero que se alimenta del derecho comparado y que trata de alguna forma de aplicar un derecho a la infancia y un derecho del matrimonio que se acerque de la mejor forma posible a una aplicación del derecho coherente y conforme a los principios que son generalmente reconocidos, de los cuales mis antecesores lo han señalado en forma bastante clara. Bueno, además, no puedo dejar de señalarlo, son 2 tomos, son 1000 y tantas páginas, así que me perdonarán tratar algún tema más o menos sucintamente. Y en torno a la estructura de este libro, ya lo dijo Francesco, permite un poco agotar la doctrina nacional. Yo, por lo menos, muchos de mis colegas tal vez no estén de acuerdo con las cosas que aquí señalo, pero yo he tratado de no dejar a nadie afuera. Y no solamente por un tema de justicia, sino que por tener un mínimo de rigor científico. Es decir, primero hay que agotar la dogmática chilena y obviamente hacerse cargo del derecho comparado, pero yo respeto mucho a mis colegas como para ignorarlos, por lo tanto, la mayoría de los pensamientos de ellos está plasmado en el libro. En este sentido, es una fuente interesante para los investigadores y tanto para jueces y estudiantes del derecho en general, porque hay un esfuerzo de sistematización de la mayoría de los autores que han tratado los diversos temas. Luego también hay una referencia a la última jurisprudencia. A mí me gusta la jurisprudencia, pero debo reconocer que varía muchísimo. Por lo tanto, en el libro me esforcé, como bien señaló Francesco, que hubiera una idea matriz y que se desarrollara fuertemente, cosa que luego, si la jurisprudencia varía, el libro también tiene un aporte en torno a que hay una visión en relación al derecho que se podría mantener mutatis mutandi, dada la modificación de circunstancias que obviamente, como señaló bien el profesor Carreta, vendrán en el futuro con la ley 21.302, ¿no?, de reciente aplicación en torno al principio, digamos, a la ley de protección integral de los derechos de la niñez y la ley de garantías que ya está aprobada en el Congreso y que salió el fallo del Tribunal Constitucional y que estamos esperando, ¿no es cierto?, que en cualquier momento se dicte la ley, que todavía no la tenemos. Bueno, y por último, también quisiera un poco plantear un aspecto que recalcó mucho la profesora Maricruz Gómez de la Torre, en torno a que nosotros también compartimos una pasión con Francesco y con Maricruz, no con Juan Ignacio, que más del derecho, digamos, contractual, por eso lo digo, en torno a los principios en relación con el derecho a la infancia, y que yo creo que hay un tema ahí muy grueso y muy importante, que el derecho de la infancia y el derecho a familia no se nos transforme en un derecho arbitrario, que tenga un nivel alto de coherencia, y eso es fundamental para poder validar el derecho, para hacer justicia, porque el derecho que no es coherente, bueno, es injusto, porque a una persona, ¿no es cierto?, se le resuelve un caso en un sentido y el mismo caso se resuelve respecto a otra persona en otro,
Y eso, bueno, es la arbitrariedad máxima y es lo que siempre tenemos que evitar los cultores del derecho. Y en eso yo creo que hay mucho trabajo que hacer en torno a cláusulas generales, en torno a comprender cómo se aplican los principios, cosa de vincular el supuesto fáctico y el principio a través de una rigurosa cláusula general, por ejemplo, como hemos visto en el principio de interés superior del niño, que en principio se discutía mucho de que los jueces no iban a ser capaces de determinar a qué padre le correspondía el cuidado, y hoy día el artículo 225-2 establece 12 criterios bastante claros y que se pueden agregar otros, conforme a los cuales es posible revisar la sentencia de primera instancia y el juicio, y revisar la sentencia de segunda instancia en casación. Por lo tanto, le da coherencia al derecho, y después de establecida concretamente la cláusula general y los criterios conforme a los cuales se aplican los principios, bueno, ojalá que venga la Corte Suprema con sus criterios de casación que ordene la solución de cada caso en concreto y le dé, ¿no es cierto?, la coherencia que un derecho de principio necesita. Entonces se transforma en un derecho dúctil porque las cláusulas generales permiten un cierto manejo, pero también se transforma en un derecho coherente, relativamente científico, con un alto grado de certeza, y que va llegando digamos, a conducirnos a una sociedad que cada día sea un poco mejor. Bueno, y con esto quiero terminar. Agradecer las palabras de Maricruz Gómez de la Torre, de la profesora Maricruz Gómez de la Torre, y del juez y profesor Francesco Carreta, mis buenos amigos, y mi buen amigo Juan Ignacio Contardo, y a todos los que han tenido la paciencia de venir a este lanzamiento de este libro. Muchas gracias, profesor Barcia, por sus palabras. Y bueno, con la intervención del profesor Barcia, damos por terminada la presentación de su libro. Agradecemos nuevamente a los presentadores. Agradezco también al profesor Barcia y a la Universidad Autónoma de Chile, que ha permitido la presentación de este libro. Así que a todas y a todos, muy buenas tardes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su asistencia.